Ya, ya le Ya, salió, listo, ¿no? profe. Ahí sí, ahí salió la grabación, se inició. Ahí sí ya. Ya, ahí sí, ahí estamos. Ya. Bueno, entonces, sí, bueno, ahí me van a ver un poco de ladito porque estoy con dos dispositivos. Bueno, a ver, básicamente lo que nosotros tenemos o lo que estamos planteando, que vimos la clase anterior, esta idea de el origen histórico del derecho internacional público, habíamos dicho que se podría dividir en dos etapas, ¿no? Que es una etapa clásica y otra etapa a la cual le vamos a llamar la etapa contemporánea. En la etapa clásica quizás hay ciertos antecedentes como, digamos, algunas cuestiones que sucedieron al inicio de los tiempos, ¿no? Habíamos en algún momento incluso mencionado el tratado de paz entre los egipcios y los hititas, ¿no es cierto? Eh, donde estamos hablando de básicamente 1300 años antes de Cristo, pero en realidad el punto de partida del derecho internacional clásico es el que le denominamos el Sistema Europeo de Estados, que surge a partir de la suscripción de esta paz de Westfalia, ¿no? Recuerden que era, digamos, el fin de la guerra, ¿no es cierto?, en Europa, la guerra de los 30 años, entonces, a través de la paz de Westfalia se selló ese proceso, ¿no? A ver, ahorita ya me quedé sin luz. Eh, Supuestamente debería funcionar mejor mi internet, ¿no? Eh, Voy a ver cómo estoy funcionando con eso. Eh, a ver, listo. A ver. Ya, ¿ustedes me ven y me escuchan mejor ahora o no? Sí, sí se le escucha bien, profe, pero el video todavía sigue como medio pixeleado. Ya, pero sí me escuchan bien. Sí, sí, sí le escucho. Ahí se quedó paralizado, profe, por un momento. Sí, está un poco lenta la señal. Uy, complicadísimo, sí, bueno, ojalá algún rato eso mejore. Bueno, en todo caso, bueno, estaríamos en esas, ¿no? Ya, ok. Bueno, esa era la primera cosa que les iba a decir, es que básicamente hay estas dos etapas. Hay este origen histórico que en la práctica empieza por esta idea del sistema europeo de estados. Pero luego, digamos, luego del sistema europeo de estados, o como, en, digamos, como una segunda fase, nos aparece una segunda parte de esta historia, a la cual le vamos a llamar el sistema de estados de civilización europea, ¿ya? Entonces, del sistema de estados de civilización europea. ¿Ya? ¿En qué consiste este sistema de estados de civilización europea? Bueno, aquí vamos a tener algunos elementos característicos, ¿no? El sistema europeo de estados, es decir, la primera fase, va a conocer una decisiva ampliación de su horizonte geográfico y humano, con ocasión de la ocupación y europeización del continente americano. Es decir, aquí nos aparece el tema del descubrimiento de América. Descubrimiento de América, ¿ya? Esa es una primera cosa, ¿ya?
El sistema europeo de estados, ¿cierto? Implica primeramente una ampliación geográfica, porque el Reino de España va a, digamos, a entrar a Latinoamérica y va a empezar a europeizar la zona. Este hecho origina con el tiempo, tras la emancipación de las posesiones inglesas y españolas de América a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la transformación de este sistema europeo en otro sistema de civilización europea. Entonces, digamos, si nosotros queremos eh, determinar, digamos, cuál es la segunda etapa, de dónde a dónde va la segunda etapa parte desde 1492, que es el año del descubrimiento de América, ¿no? Y esta etapa termina, ¿no es cierto?, con la emancipación de los estados americanos, ya que esto se da principalmente dentro del siglo XVIII y siglo XIX, ¿ya? Digamos que fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Entonces, digamos, esta etapa es así, ¿no? Esta es una etapa en la que, digamos, la contamos desde el descubrimiento de América hasta cuando ya las repúblicas aquí en la América Latina y en América del Norte y América Central empiezan a liberarse. Esa es la idea central. Digamos, ahí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, durante la primera etapa, teníamos un sistema europeo de estados, ¿ya? El efecto de esto es que básicamente pasamos de un sistema europeo de estados, ¿no? Entonces, nosotros pasamos de un sistema europeo de estados, ¿ya? A un sistema de estados de civilización europea, ¿ya? ¿Por qué? Porque en principio tenemos los estados. Me perdí, creo, por un momento. ¿Me escuchan de nuevo? Sí, ¿Sí se me profe, se escucha? quedó paralizado, ajá. Ya, pero bueno, vamos a estar así un poco, creo que toda esta clase va a ser así un poco atropellada. Bueno, la idea básicamente es que este sistema europeo de estados que existía en Europa va, va a pasar a transformarse en un sistema de estados de civilización. Profe, se quedó, se volvió a paralizar, no. Europea. No sé.
No sé la verdad por qué no opera este esquema. Bueno, en todo caso, lo que nosotros tenemos básicamente es una, digamos, un traspaso desde el sistema europeo de estados que funcionaba para Europa a un, digamos, sistema de civilización, un sistema civilizatorio de estados europeos, pero en América Latina y en América del Norte y América Central. América Latina y América del Norte, básicamente, ¿no? Entonces ahí se produce este cambio, ¿ya? Em, Esto se fundamenta en una tradición cultural que lleva al nuevo continente por las sucesivas oleadas de migraciones y la consecuencia de haber recibido principios fundamentales del derecho de gente europeo por las generaciones republicanas americanas, ¿ya? Por este tránsito de un sistema europeo a otro, no se caracteriza exclusivamente una ampliación geográfica, ¿no es cierto?, de la sociedad internacional. El siglo XVIII trae en primer lugar modificaciones en las concepciones políticas. Si bien se reconoce que todos los estados son soberanos, también se admite, al menos de facto, la desigualdad de hecho entre los mismos, lo que lleva a la necesidad de establecer equilibrios y conciertos. O sea, en otras palabras, una de las cosas que pasa es que em, aunque se reconoce que, digamos, todos los estados son soberanos, todos los estados son soberanos, aunque se reconoce que todos los estados son soberanos, en realidad, lo que nos va a pasar es que, aunque se reconozca que todos son soberanos, siempre existen diferencias entre ellos, ¿ya? Siempre existen diferencias entre ellos. En otras palabras, desigualdad, ¿ya? Y por eso, por lo tanto, es necesario, por ello, es necesario establecer ciertos equilibrios y conciertos y acuerdos, ¿no? O sea, siempre va a ser necesario eso, ya nunca va a ser del todo fácil, ya, porque siempre hay, aunque en la norma se diga que los estados son soberanos y que todos son iguales, pues en la práctica siempre hay diferencias, por cuestiones de dinero, por cuestiones de poder, siempre va a ser un poco problemático, ¿no? Em, ahora, se van a producir transformaciones en las concepciones económicas y sociales, ¿no? Aquí en esta etapa se producen variaciones económicas y sociales. Ya se producen variaciones económicas y sociales. Eso es algo que nos pasa, ¿no? La Revolución Francesa, ¿no es cierto? Al inicio de la Revolución Industrial y la Ilustración que impone el pensamiento individualista van a cambiar a los valores asumidos por la sociedad. Entonces, el intento de freno de esta evolución, o sea, esta evolución que va siempre creciente, representada por el Congreso de Viena de 1814 y 1815, va a chocar precisamente con la oposición de nuevos estados americanos que no solo provocan que la comunidad internacional deje de ser europea, sino que, aunque dichos estados, vamos a decir, son tributarios de la herencia cultural de sus antiguas metrópolis, pronto van digamos que, a plantear en discusión los valores legitimadores del poder de los europeos y a través de la doctrina Monroe sientan las bases del principio de no intervención en la forma digamos, de organización del Estado. Entonces, los estados en esta etapa sientan las bases del principio de no intervención, ¿no? Los estados sientan las bases de aplicación del principio de no intervención. Ya, bueno, eso aquí hay.
¿Ya? Entonces, básicamente, em, hay un pensamiento individualista en esta etapa, ¿no es cierto? Hay intervención. Hay un pensamiento individualista. A ver, denme un segundito. Yo quiero ver si es que tengo la señal, no me funciona. Quiero ver si le muevo un poquito al router para que me dé una mejor señal. Denme un segundito, porque no, o sea, yo me veo que me estoy congelando a cada rato. Un segundito. Bueno, ya direccioné las antenas hacia arriba, a ver si es que ahí Profe, funciona un yo, poco mejor. profe, ¿me escucha? Ahí parecería que, digamos que ahí parecería que estamos mucho mejor. Bueno, Profe, ahí ¿me parece. escucha? Parece que funciona mejor. Ya, veamos. Ok. Profe, ¿me escucha? Entonces, básicamente, digamos, aquí hay algunas cosas, ¿no? Hay transformaciones económicas, sociales, se produce también durante esta época, se va a producir la Revolución Francesa, que este es 1789, ¿no? Bien. Em, digamos que hay un intento de frenar hacia 1814, 1815. Por favor, dígame. Este, the sound quality. Claro, a ver, no le entendí la pregunta, no le entendí, le oí súper entrecortado. Profe, No ¿me sé está si, escuchando ahorita? le escucho, pero bastante entrecortado, le escucho sumamente entrecortado. No sé si, o sea, Profe, lo que le tengo iba a una señal preguntar súper mala era ahorita. que la siguiente semana, A ¿cómo ver, haríamos con ahí la sonó mejor. evaluación? Sí, creo que la siguiente semana, viernes, es feriado, entonces igual nos conectaríamos para rendir la evaluación o cómo haríamos. No, no, a ver, verá, como Profe, no se le escucha, se le corta el audio. rinden
partir del lunes. Sí me escuchó, ¿no? ¿O no? No, no lo escuché, profe, se le cortó el audio. Ya, claro, chuta, está terrible esto, sí, terrible, terrible tener clases así. Me parece, eh, qué pena eso. Voy a tratar de buscar otro mecanismo para ver cómo hacemos y mejoramos la señal, porque así es complicadísimo. Bueno, verá, le decía que la próxima semana no va a haber clases, ¿no? Porque hay feriado. De hecho, creo que el jueves también ya han suspendido. Entonces, claro, no vamos a tener clases, pero yo les voy a cargar el examen desde el lunes para que lo puedan hacer toda la semana a cualquier momento que tengan. Ah, ya, listo, Eh, profe, gracias. y entonces ahí ya quedan, digamos, ya ustedes ya tendrán más libertad para rendir cuando haya luz. Pues, si no, me parece, eh, me parece terrible eso, pero no me queda más, lamentablemente, A partir de este lunes, profe. a partir de este lunes. Ya, listo, A profe, partir gracias. del lunes, voy a abrirles la plataforma el lunes a las 7 de la mañana, para que toda la semana les rindan. Les voy a mandar un correo electrónico también informándoles, pero si pueden informar ustedes, ayudarme a informar a sus compañeros, les agradezco eso. Listo, profe, Eh, yo ya, pues, ahorita le sí, informo. sí, lamentablemente esto es complicadísimo. Bueno, ya ni modo, estamos en eso. Entonces, bueno, como ustedes ven, hay algunas cosas em, que empiezan a pasar, ¿no? Durante esta etapa. Digamos que hay también una oposición de nuevos estados, ¿ya? Am, claro, ¿qué es lo que pasa? Que aparecen nuevos estados americanos. Entonces, digamos que cambian la estructura de fuerzas, ¿no es cierto? Y hacen que ya la comunidad internacional deja de ser solo europea, ¿ya? La comunidad internacional deja de ser solamente europea, que era lo que pasaba antes. ¿Por qué? Porque ya hay más estados cada vez, ¿no? Empiezan a surgir, por ejemplo, ya nosotros digamos que damos las primeras señales de querer independizarnos ya en 1809, ¿no? En 1810, ya digamos se empiezan a provocar entre 1809 y 1810 las primeras em, digamos que las primeras peleas ya con la corona española. Y en 1822 nosotros quedamos totalmente liberados. Entonces, esos son nuevos estados que empiezan a aparecer, ¿no? Y ahora hay otros estados que son tributarios de la herencia cultural europea antigua, pero ya empiezan a discutir las legitimaciones del poder con los europeos, ¿no? Y entonces hay todo esto, ¿no? Básicamente porque ha cambiado la relación entre los estados, ¿no es cierto? Ha cambiado la manera de ver de lo que teníamos como estados, la forma de actuar, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas cosas que ya empiezan a aparecer y que son eh, un poco difíciles de manejar, ¿no? A nivel internacional. Entonces, fíjense ustedes, recapitulando un poco, esta segunda etapa caracterizada, digamos, porque hay un proceso de civilización europea, es decir, la civilización europea o digamos, la cultura europea empieza a venir a nuestros países, ya empieza a venir, ¿no? Empieza a llegar a nuestros países. Eh, ¿Por qué es que empieza a pasar eso? En realidad, porque empiezan a ver, digamos, estas expediciones y empieza a ver, digamos, Cristóbal Colón llega a América, se encuentra con el continente, empieza a ver el proceso este civilizatorio, empiezan a venir más españoles cada vez, hay un proceso migratorio importante. Y entonces, claro, empieza, digamos, a haber una especie
digamos, de proceso de transferencia cultural desde España, desde Inglaterra, bueno, digamos, desde España y Portugal hacia el sur del continente, centro y sur del continente, y desde Inglaterra hacia el norte del continente. Entonces, empieza a haber un intercambio de cultura, más que un intercambio, una transferencia en realidad de cultura hacia nuestros países y demás. Y entonces, claro, aquí eso va a seguir en marcha, en proceso, y a la final, em, claro, cuando ya ha habido un proceso de culturización, lo que va a terminar pasando es que los estados, de alguna manera, van a querer ser independientes, o sea, soberanos, ¿no? Y entonces aquí en Latinoamérica hay algunos países que están con esa idea, ¿no? Ya aparece el general San Martín en el sur del continente, aparece Bolívar acá, y entonces ellos ya vienen, ellos son descendientes directos de europeos. Y entonces ellos ya vienen con la idea de que hay que liberarse o distanciarse de los europeos y empieza ese proceso y ese proceso va terminando, digamos, a principios del siglo XIX, ¿no? Em, y entonces entre el siglo XVIII, digamos que finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX empiezan a haber esos procesos, ¿no? Y entonces, claro, ya son países que tienen su propia identidad, por decirlo así, y ya quieren estar libres, o sea, quieren tomar sus propias decisiones, ya no depender de la corona española. Entonces ahí es donde empiezan estos procesos de emancipación, vamos a llamarles, estos procesos de liberación. Y claro, finalmente terminan liberándose, ¿no? Terminan liberándose. Entonces, lo que les contaba un poco es que en el caso del Ecuador, nosotros tenemos todo un proceso, ¿no? Porque hay, digamos, nosotros damos la primera señal de que queremos liberarnos de España con el primer grito de independencia. Entonces, estamos hablando de 10 de agosto de 1809, ¿no? Eso es inicios del siglo XIX, inicios, 1809, inicios. Y luego, digamos, hay la masacre digamos, a los sediciosos, ¿no? A los, digamos, a los que habían sido detenidos por efectos de este primer grito de independencia, ¿no? Que habían sido, digamos, llevados a una mazmorra y estaban detenidos. Y en 1810, es decir, casi un año después del 2 de agosto, se produce, digamos, el asesinato, ¿no? En la cárcel de esta gente que estaba, digamos, pro república. Pero eso era una cosa que iba a pasar tarde o temprano. Y claro, se sella en todo el país. Ustedes saben que ha habido varias batallas y varios momentos, ¿no? Y se sella y termina en 1822, ¿no? Con la batalla de Pichincha, que es la última batalla de liberación del Ecuador. Y con eso ya se cierra todo el círculo, ¿no? Entonces, claro, empieza con la colonización americana y termina con el fin de la colonización, cuando los países empiezan a liberarse, ¿no? A emanciparse. Pero claro, esa emancipación, esa liberación, no solo provoca que el sistema europeo de estados haya cambiado a un sistema de civilización, es decir, de transferencia de la cultura, de las costumbres sociales, de todo este tema, sino que ya empiezan a aparecer cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, de entrada, hay nuevos estados y la comunidad internacional ya no es europea solamente, sino que ya se habla de nuevos estados, de nuevas repúblicas, ¿no? Que han venido, digamos, a formar parte de esa comunidad internacional. Claro, empieza a haber diferencias, ¿no es cierto? Quizás desigualdades entre estados y eso, claro, necesita establecer un proceso de equilibrio y concierto, ¿no? Que normalmente a eso nos lleva el derecho internacional público. Ahora, también hay variaciones económicas y sociales lógicas, ¿no? Porque ya los países al liberarse ya no dependen del dinero que les mandaba las cortes europeas. O sea, ya al independizarse, ¿no es cierto? Lo que va a terminar pasando es que efectivamente tenemos que ya empezar a generar nuestro propio dinero, ya no dependemos de Inglaterra, de España, ¿no? Ya empezamos a generar nosotros nuestros recursos, nuestro dinero, nuestros ingresos, ¿no? Entonces ya empezamos a crear impuestos y todo ese tipo de cosas. Entonces hay variaciones
también de carácter económico y de carácter social. Ese es un grupo de características, digamos, que forman parte de esta etapa. Luego viene una tercera etapa a la cual se le ha llamado sociedad de estados civilizados, ¿no? Entonces, la sociedad de estados civilizados, le vamos a colocar aquí. La sociedad de estados civilizados, ¿no? No hay a todos los autores no les gusta la idea de llamar una sociedad de estados civilizados, ¿no? Porque capaz que no hay estados civilizados, hay una muy buena, un muy buen cuestionamiento, ¿no? Y entonces, claro, aquí, digamos que el punto de partida de aquí ya se presenta en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Entonces, aquí la característica básica es, claro, va a aparecernos la Revolución Industrial, que en perspectiva, esa revolución industrial se produce en el siglo XIX, ¿no? Para acelerar la expansión de la cultura occidental principalmente, ¿ya? Entonces, se produce en el siglo XIX. ¿Ya? Se produce en el siglo XIX, ¿no es cierto? Y claro, termina por brindar los medios para acelerar la expansión de la cultura occidental por el resto del mundo. Culminado el proceso de ampliación del sistema original, la llamada sociedad de estados, determinada por una concepción eurocéntrica de la historia, ¿no? Que ellos siempre van a tener eso, ¿no? Tienen una visión eurocéntrica, es decir, centrada en Europa de la historia. Siempre ellos van a tratar de explicar la historia como más les conviene, ¿no? Entonces, se origina, digamos, a partir de ahí esta sociedad de estado civilizatorio. Ahora hay digamos que hay ciertos criterios y ciertas pautas de la civilización occidental ya secularizados. Entonces se produce también eso, una secularización. ¿Qué es esto de la secularización? Básicamente que un grupo de personas que no son religiosas se van integrando a la actividad religiosa. No son religiosos, pero simpatizan con la causa religiosa. Y esos van a terminar, digamos, incorporándose en estos momentos históricos en los cuales se va conformando, digamos, esta nueva comunidad de estados. Entonces, también habría que decir que la aceptación de los principios de derecho occidental, inspirados en esta idea básica de cómo les diría, de civilizar a los estados latinos, constituye la condición inexcusable para que cualquier poder, digamos, que venga fuera de Europa, extraeuropeo, se incorpore a la familia de las naciones civilizadas, es decir, puede ser reconocido como sujeto del derecho internacional, ¿no? Algo por el estilo, digamos, podemos mencionar el caso de Turquía, quien se incorpora formalmente, quiero decir, al Tratado de París el 7 de marzo de 1856 y Japón que va un poco más tarde, ¿no? En el mismo 1856. Los estados occidentales, ¿no es cierto? Lo que hacen es poner a su servicio tales principios, imponiendo la colonización de continentes enteros como África, o digamos por la vía del descubrimiento, la ocupación, el sometimiento de las poblaciones autóctonas en virtud de una pretendida insuficiencia del nivel de civilización de estos grupos humanos. Entonces, digamos que ese es un tema que está, digamos, latente, ¿no? Dentro del proceso. Me parece que ya me desconecté. Ya me quedé solo yo. Se les fue la luz a estos gambringos.
Veamos, sí. A ver, ¿me escuchan? ¿Alguien está? Puta, ya se desconectaron. Oye, así bien terrible tener clases y no tenemos clases la próxima semana. A mí, a mí se me, no sé cómo. Ahorita es terrible la señal del internet.